Vamos a leer Juan 10. Juan 10. Hoy día leyendo y aprendiendo de Juan 10. Leemos en el nombre de Jesús. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. No he venido para que tenga, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebra, celebrabase, así dice, Sí, celebrabase. sí, Bueno, parece que sí. celebra, ¿no? Es de celebración. En Jerusalén, la fiesta de la dedicación era invierno. Y Jesús andaba en el templo y por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás del el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearla. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Juan, capítulo 10. ¿Con qué nos quedamos una vez que lo leemos? Nos quedamos que nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar. ¿Y qué enseñaba? El concepto de pastor y oveja. ¿Se da cuenta? Todo el capítulo 10 habla del concepto de pastor y oveja, características, las características que tiene nuestro pastor y cómo es el rechazo a las palabras al punto de llegar a la violencia. Es decir, Jesús comienza a enseñar el concepto de pastorado, comienza a hablar que efectivamente es el Mesías, eso genera rechazo. ¿Y por qué genera rechazo? Por algo que sucede aquí, que hay turbación al escuchar las enseñanzas. ¿Y, y por qué? Porque confronta la religiosidad. Y eso da vuelta en este capítulo. Cómo Jesús comienza a enseñar y cómo es rechazado por esta enseñanza. No por las obras de fe, al punto de que querían apedrearlo. Interesante que a pesar de toda esta oposición, la palabra del Señor aquí en Juan dice, y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en él allí. Creo que tenemos que seguir enseñando lo que Dios nos muestra, como lo que estamos haciendo hoy día, que como congregación les hemos indicado que hay herramientas espirituales, armas espirituales, porque estamos en un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no lo podemos desconocer. Y eso genera en nuestra vida darnos cuenta que podemos leer la palabra, orar, ayunar, estar juntos y decir, vamos, háblanos, Señor, aliméntanos con tu palabra. Entonces, eso puede confrontar a personas cuando usted les quiere explicar por qué está orando, por qué está ayunando, por qué se levanta temprano. Todo lo que hacemos está basado en la escritura y hay gente que incluso se turba cuando uno le enseña o les cuenta qué es lo que está haciendo. Pero recuerde cuál es el fin final, que se añadan más ovejas al redil, que más gente crea en Dios, que más gente crea en Jesús, que más gente crea en el Espíritu Santo. Y damos gracias al Señor por poder hacerlo. Entonces, al leer Juan 10, nos damos cuenta de esto. Así, a primera, hay que seguir leyéndolo. Usted léalo nuevamente después en su casa durante el día. Y el versículo que quiero tomar es el versículo 16 de Juan 10. Dice,
También tengo otras ovejas que no son de este redil, porque le estaba hablando a Israel, el rebaño de Israel, a ellos le estaba hablando. Y dice, aquellas también debo traer. Y dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ponga atención con eso, está lindísimo. ¿Por qué? Sí. Porque ahí relata Jesucristo de nosotros. Es decir, ahí relata que hay un rebaño que Él va a traer, pero este rebaño que trae, Él le va a asignar un pastor. Recuerde que Jesús se declara como el príncipe de los pastores, pero para nosotros, ahí está la promesa que está también en el libro de Jeremías, dice, y os daré pastores cuando se habla al pueblo, y es claro, pero hay que traerlos, y el Señor los va a traer. Por eso cuando uno recibe, versículo 16, nos destaca nuestra labor pastoral de que nosotros cuidamos las ovejas que el Señor ha traído, que es de este rebaño, del rebaño del versículo 16 de Román 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. El modelo, el diseño de su novia. Aquellos que no estábamos invitados y nos invitaron. Aquellos que no estábamos en el plan religioso, pero sí estábamos en el plan de Dios. El ser reconocido mediante Jesucristo como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y yo oro al Señor para que nos vea, nos mire y diga, voy a añadir a más a esta casa de tiempos de fe. Y que todos nosotros podamos recibir a cada uno que se va sumando a la casa diciendo, Dios, gracias. Gracias por todos aquellos que tú añades. Y yo oro para que el Señor en este día añada, que estén pensando, hoy voy a ir a esa casa blanca que siempre paso y miro. Voy a aceptar la invitación de mi primo, mi prima, mi tío, mi amiga, compañero. Voy a ir hoy a congregarme y que Dios hable a sus vidas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Nosotros hemos oído la voz del Señor. Amén. Y, y para finalizar mi participación, darle este sentido de lo que estamos haciendo, ¿cierto? De las armas espirituales para recibir el equipamiento. Aquí se evidencia algo. Un arma espiritual es la enseñanza. Y lo que está haciendo Jesús en el capítulo 10 es enseñar. Es enseñar, es responder preguntas. Estas enseñanzas a las personas les turba el alma. Aquí en estos versículos, dice que en el versículo 24 dice, y le rodearán los judíos, y le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es decir, una confrontación espiritual, la enseñanza, la palabra. Le está diciendo, yo soy el pastor de las ovejas, este es el rebaño. Y hay ladrones que quieren hacerse pasar por el pastor, pero no son, porque las ovejas tienen, y empiezan a enseñarle, siguen al pastor, oyen la voz del pastor, tienen comunión con el pastor. Entonces Jesús le está enseñando, y esto turba el corazón, porque las personas dicen, ya, pero ¿quién eres? Y le tratan, y Jesús es claro, pero la gente trata de interpretar y le asigna el mundo espiritual equivocado. Entonces esta arma, que es la enseñanza, puede causar rechazo.
Pero recuerda lo que dice al final. Entonces Jesús le dijo claramente, perdón, y muchos creyeron en él. Dice en versículo 41 y 42, y muchos venían a él, y muchos vendrán a tiempo de fe. Yo lo creo. Señor, multiplícalo. Equipamiento, muchos vendrán. Y se les abrirá el entendimiento, como aparece en el versículo 41, y creerán en Jesús. Amén. Amén. Equipamiento. Gloria a Dios. Amén. Y también me quedo con Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y les siguen. Qué importante es saber reconocer la voz del Señor, porque, como dice, claro, el ladrón y Satanás pasa a ser ladrón de nuestra alma, que viene a matar, viene a destruir, y de repente hay voces que pueden llegar a nuestro entorno, ¿cierto? A nuestros oídos, y esas voces pueden ser de crítica, de miedo, de ansiedad, y uno tiene que saber callar esas voces y saber reconocer la voz del Señor, Amén. saber reconocer la voz del Señor, y saber quién es, como tú dices, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el poder reconocerlo. Y Jesús dice que sus ovejas oyen su voz Amén. y la siguen, pero la reconocen. Sí, Y cuando finalmente aprendemos a escuchar a Dios, dejamos de movernos solo por emociones, de sino, sentimiento. sí, por la emoción, solo emoción, sino que sea una convicción de vida, aunque la situación esté adversa, yo Amén. sigo reconociendo la voz del Señor. Que Amén. aunque estemos en la bonanza, yo reconozco, porque a veces hay gente que se perturba o se nubla su vista, se tapan sus oídos en la aflicción o en la abundancia. Tenemos los dos casos, Sí. que los oídos No oyen, no, o no sea, oyen la no voz oyen a de, Dios. no oyen la voz de Dios o en la aflicción o en la abundancia. Sí, ¿Ok? sí. Mm, Claro, porque hay gente que en la necesidad busca de Dios para suplirla. Cuando Dios suple la necesidad, ya no oyen la voz de Dios. Ya no lo necesitan. es Y como parte decías tú en lo otro, los otros, otro tipo de hermanos es que en la aflicción se aíslan. No, no quiero que nadie me hable. No, no voy a de, congregarme porque me siento mal, me siento aquí, me siento allá, así que no. Claro, al revés. ¿sí? En la aflicción, sí. Y habitualmente se enojan con la novia de Cristo, con la congregación. Cuando hablamos de la novia es la iglesia de Cristo. Nosotros Mm, somos, usted y yo, todos los que estamos acá somos iglesia, que sí. nos reunimos en un templo, en nuestro caso en la casa de oración, pero somos iglesia. Y como iglesia hay un valor. Y la pregunta que me dejaste pensando es, ¿qué es lo que a mí me hace no escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿La abundancia O la aflicción, o la aflicción? sí. ¿Qué es? O cuando no me responden las oraciones, me enojo. Pero porque pues, no es el tiempo, Sí, pero es pero como interesante. seres humanos Me no, hace pensar sí, eso. ¿cierto? Que, que hoy día se evidencia en nuestra vida para siempre escuchar la voz de Dios. Así. Y Jesucristo finalmente no abandona en el peligro. Como dice ahí Sebastián, aparece esa autosuficiencia. Cuando uno se siente autosuficiente también, claro, no, ya no necesito, Sus no sé, oídos. sí, yo sé lo que hay que hacer. Sí, Aquí que tenemos que pedir, Señor, que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu voz. Tu voz trae dirección, trae paz. Y callar esas voces que hoy día están trayendo ansiedad. Viene la culpa, viene el temor, viene la autosuficiencia, la vanidad, la arrogancia. Callar esas voces. me acordé de una canción. Quiero escuchar tu dulce voz. Ay, qué linda. Hablando. Oremos. Sí, oremos. Amén. Padre,
Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña Espíritu Santo. Te pasaste, gracias. Nos alegra también porque Amén. cada vez que leemos el Evangelio de Juan, algo más, Señor, puede ministrarnos. Y hoy quiero comenzar esta oración que cada uno, Señor, danos entendimiento. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento Sí, para identificar qué es lo que hace que nosotros no escuchemos tu voz. ¿Qué es? Porque cada uno tiene distintas formas, Señor, de que el enemigo ocupa para que nosotros no queramos escuchar tu voz. Cuando hay iniquidad en nuestro corazón, maquinamos pecado y tú nos hablas que eso está mal y nosotros hacemos oídos sordos a tus advertencias. Cuando, Señor, estamos prósperos y la prosperidad tapa nuestra capacidad de querer oír tu voz. mm, Señor, cuando nos enojamos por las pruebas y las pruebas quitan esa necesidad de oír tu voz y nos enojamos pensando que tú nos castigas. Señor, el libro de Salmos está lleno de oraciones que evidencian en nuestra vida que en la aflicción debemos clamar. Padre, gracias por hacernos entender también en Juan 10 que tú eres el pastor de los pastores, el príncipe pastor, y que tú, Señor, nos llamaste y nosotros oímos tu voz y por eso estamos aquí sí, congregándonos en tiempos de fe. Somos una congregación más de todas las que tú has tocado y abierto, Señor, y tú das pastor, tú nos pusiste como pastores en esta congregación sí. y te agradezco por ello. Gracias, Señor, por, por traernos como pastores. Gracias, Padre. Gracias. Que siempre, Señor, todos aquellos que pastoreamos oigan tu voz en todo tiempo y Dios, que cuando nosotros expliquemos lo que sabemos y entendemos de la Escritura, y la gente se turbe, pero se turbe para salir de las tinieblas y pase la luz. Y oro para que se cumpla, Señor, el último versículo de capítulo 10 Señor, que se añadían nuevos creyentes, añade nuevos creyentes a la congregación que pastoreamos y que necesiten de la visión que tú nos has dado para poder avanzar en el reino de Dios. Padre, gracias por Juan 10, gracias por el regalo de saber de que hoy estamos oyendo tu voz por la lectura de la palabra, por el ayuno, por la oración y que, Señor, lo llevamos no religiosamente, sino con un corazón dispuesto, contrito y humillado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que estas enseñanzas y muchas más queden en nuestro corazón, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias, Señor. Qué bendición. Nos vemos hoy día, primero Sí, Dios. hoy es el Día de las Madres, así que las felicito a todas las que son mamás. Un aplauso como ellas. Feliz día, pastora. Feliz día a toda la Un familia. abrazo. Ay, Ay, sí, gracias, ustedes que Lili. Feliz día, son pastora. así, Dios con Bueno, ustedes. tomen un rato Que más. sea un bello día. Hoy nos vemos en Nos vemos. Feliz Colón a las día. 9 a las 11:30 y a las Bendiciones. 6 que es Feliz Camino al Alba día a para las 10. todos. Besito. Chao. Besitos, bendiciones. Bendiciones. Feliz día. Chao. Nos Chao. Chao, vemos. chao. Gracias. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones.